Buenas noches. Vamos a comenzar entonces con esta clase de hoy, en donde vamos a continuar hablando de textos literarios, puntualmente de textos narrativos, ya que a nivel de literatura se eliminó el género lírico, la poesía y también el género dramático, o sea, las obras teatrales, los guiones de cine, todo eso quedó fuera de los textos que puede incluir la prueba este año. Y estuvimos viendo el temario en la clase anterior, el temario de la PAES que van a dar ustedes en 21 días más, y vimos qué elementos del temario hacían referencia a literatura, para concentrarnos básicamente en eso. O sea, esta semana y la próxima vamos a intentar revisar todos los aspectos que tengan que ver con textos literarios, que si se cumple lo que el DEM replanteó, deberían ser dos textos de ese tipo en la prueba de este 2023. Ahora, lo que vamos a trabajar hoy tiene que ver con los personajes, ¿ya? Algo que adelantamos un poquito el miércoles pasado y que tiene que ver con la construcción de un personaje en un texto narrativo. Ya estamos hablando de cuentos, de novelas, y al momento de crear a un personaje, los escritores tienen que intentar darle vida propia a ese personaje. O sea, para que un texto narrativo, para que la historia misma incluso tenga interés, tenga valor, los personajes tienen que ser creíbles, tienen que ser verosímiles, o sea, similares a criaturas que existieran en el mundo real, como si existieran realmente. Y en eso, obviamente, un autor tiene que ser muy imaginativo. Por ejemplo, si escribe una novela, la que participan generalmente muchos personajes, tiene que ser muy creativo al momento de generar identidades o personalidades distintas entre sí para que la historia sea más interesante, porque en un texto narrativo generalmente hay conflictos que mueven la historia. Y esos conflictos nacen justamente porque hay personajes que tienen motivaciones distintas o directamente motivaciones contrarias. Eso provoca tensiones, conflictos, aparecen los héroes, aparecen los villanos y aparece la gente que apoya a un bando o al otro. En ese sentido, el Tembre coloca este párrafo, estos par de párrafos en la actualidad, que mencionan conceptos como los tópicos literarios, los símbolos de literatura, los personajes tipo, ¿ya? Cosas que a veces no ven en los colegios. Entonces la gente que sí se preocupa de leer el temario de la prueba que le va a tocar dar, se asusta porque dice: esto no lo vi, no me lo pasaron en la media. O si lo pasaron fue hace mucho tiempo y no me acuerdo. Vamos a intentar resumir un poquito a qué se refiere el temblor con esto. Voy a compartir ahí el material y vamos a hablar entonces de la construcción de personajes literarios para que entendamos a qué se refiere el temblor cuando dice, por ejemplo, que prestemos atención a las acciones de los personajes, a los dichos, a las cosas que hacen y dicen, pero también a lo que está detrás de eso, a las motivaciones, ¿ya? A los dilemas, a las contradicciones que tienen los personajes también en los textos literarios. Vamos a esperar que cargue ahí el PPT y comenzamos. Bien, vamos a hablar entonces de esto, de los temas, los motivos, de los tópicos literarios, pero centrándonos en los personajes, ¿ya? Porque acá la clave son los personajes que participan en el relato. Y en ese sentido, el DEMRE lo que evalúa, y lo dice explícitamente en el temario, es la capacidad que tengan ustedes de reconocer no solamente lo que hacen, porque eso es fácil de localizar en el texto, porque está dicho, porque es explícito, sino básicamente que sean capaces de ir más atrás, que esa criatura, que esa invención, que es el personaje de un cuento, de una novela, tenga, digamos, una motivación y una convicción. ¿Ya? Las motivaciones son las mismas que nos mueven a nosotros, son cosas de carácter emocional. Las convicciones tienen que ver con las ideas, con el conjunto
de creencias que forman la ideología del personaje, su escala de valores, su ética. Bueno, todo eso está presente en un personaje literario. O sea, cuando el DEMRA elige los textos literarios, obviamente elige materiales de buena calidad, ¿ya? Elige autores consagrados, que fueron consagrados justamente porque sus historias eran interesantes a partir de personajes interesantes. Son creadores de personajes muy entrañables, muy recordados por la gente. Y la gracia justamente del personaje es que lo que está detrás de la acción o de las palabras del personaje es interesante también. O sea, sus motivaciones, sus convicciones, las razones por las cuales actúan así, dicen lo que dicen, apoyan a uno, atacan al otro. En ese sentido, las motivaciones, ¿ya? Las convicciones tienen que ver con lo que se conoce comúnmente como tópico literario. ¿Ya? Los tópicos literarios tienen que ver justamente con estas convicciones y motivaciones que están detrás de lo que los personajes hacen o dicen. Vamos a revisar hoy algunos de ellos. Entonces, hay que fijarse en eso. ¿Ya? Hay que prestar atención porque una de las preguntas seguras de un texto narrativo va a ser justamente por qué el personaje hizo tal cosa o cuál es la actitud del personaje en tal parte del texto. Van a preguntar eso porque es importante, porque el temario lo señala y porque además muestra algo que está detrás del personaje mismo, que es, por ejemplo, la visión de mundo que tiene. En ese sentido aparecen los tópicos. ¿Por qué el Tembra los nombra en el temario? Porque un tópico literario define una motivación, define una convicción que se ha utilizado durante mucho tiempo. ¿Ya? Los tópicos literarios más importantes tienen, en algunos casos, miles de años de antigüedad. ¿Ya? Eso significa que se han escrito historias ficticias, historias de carácter literario, en donde aparecen personajes que están movilizados, ¿ya? Están motivados por algún estado anímico, por algún deseo, por algún afán, y eso ha sido siempre igual a lo largo de la historia. O sea, los tiempos cambian, las culturas van avanzando, ¿ya? Se van transformando, pero hay esquemas fijos de pensamiento, porque el tópico literario se define así. Es un esquema fijo de pensamiento y que tiene que ver con nuestra cultura, en este caso con nuestra cultura occidental. Entonces, ya sea una historia escrita en Grecia, ya sea una historia escrita en Estados Unidos o una novela escrita en Argentina, da igual, porque somos parte de una misma matriz cultural. Y esa matriz cultural tiene esquemas fijos de pensamiento. Entonces, no es raro que, por ejemplo, personajes como los héroes se reiteren una y otra vez en las creaciones ficticias. ¿Ya? No es que se estén copiando, lo que pasa es que dentro de nuestra visión de mundo occidental, lo heroico se define de un modo específico. ¿Ya? Tiene matices, obviamente, de acuerdo a la época, de acuerdo a al lugar donde nació, por ejemplo, el escritor, pero lo heroico, la esencia del héroe, es la misma. Y ha sido la misma durante miles de años, desde la antigüedad, desde la época clásica, desde los griegos, hasta el hoy, hasta las películas de Disney. ¿Y por qué no ha cambiado? Porque es un esquema fijo de pensamiento. O sea, lo que mueve, por ejemplo, al héroe a actuar es una vocación que ha sido siempre la misma. Desde la Odisea, escrita, digamos, antes de Cristo, hasta, como les digo, una serie de televisión exitosa del día de hoy. Vamos a ver entonces eso también. Por ejemplo, dentro de los textos que el TEM elige, la mayoría se basan en las obras que supuestamente los estudiantes de educación media leen en Chile. ¿Ya? Y dentro de los textos que el DEMRA habitualmente ya, usa, están las novelas y cuentos que les hace leer en la enseñanza media. La mayoría de esas obras giran en torno a dos temas universales que son el amor y el viaje. El que gana, obviamente, es el amor. O sea, el amor como tema, ¿ya? Incluso como motivación de los personajes, está presente, digamos, en la gran mayoría de las obras literarias.
en cualquier obra de ficción en general, porque también vamos a incluir ahí las películas, las series de televisión, las teleseries. El amor aparece allí como un tema universal. Y como es un tema universal, o sea, nuestra cultura lo ha trabajado, ¿ya?, una y otra vez en cualquier lugar, hay tópicos o esquemas fijos para entender el amor. Entonces, cuando te dicen, mira, esta es una novela de amor, claro, sabemos a qué nos referimos con novelas de amor. Amor romántico, amor de pareja. Aquí no estamos hablando del amor a la familia, al padre, a los hijos, no, estamos hablando del amor de pareja. Pero obviamente ha ido diversificándose esto. Entonces, em, los tipos de amor y los tipos de viaje, digamos, han ido separándose, han ido diferenciándose, no son todos los mismos. Les vamos a ir poniendo apellidos, ¿ya?, para que empecemos a ver esto de los tópicos. Por ejemplo, en el caso de las historias de amor, ¿ya?, tenemos esta división que hicieron los griegos entre el amor idealizado y el amor sensual. ¿Ya? Básicamente los griegos planteaban de que nadie es tan perfecto, ningún mortal es tan perfecto como para ser hermoso a dos niveles, a nivel corporal y a nivel mental. ¿Ya? Y es por eso que para ellos, si tú te enamorabas o te enamorabas de la belleza física del cuerpo del otro, o te enamorabas de lo que es lo que está más allá de lo físico, lo que no se ve pero se percibe. Por ejemplo, la inteligencia del otro, el carisma, la personalidad, ¿ya?, los valores del otro. Entonces, eso que es inmaterial obedece a un tipo de amor que para los griegos es perfecto, que es el amor idealizado. ¿Ya? En ese caso, tú te enamoras del alma, entre comillas, del otro. Mientras que en el amor sensual tú te enamoras simplemente de la belleza física del cuerpo. ¿Y por qué esa sería de menor calidad, según esta división de los griegos? Porque es un amor que está condenado a que dure un tiempo breve, ya que el cuerpo se deteriora, y por ende es un amor que no trasciende los años. Es un amor destinado a... Tiene fecha de vencimiento, en el fondo, porque la belleza física de cualquiera se acaba. Entonces, esta división que hacían los griegos para hablar del amor romántico permanece hasta el día de hoy. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las historias tienen que ver con estas visiones en donde el personaje es atractivo a un nivel o al otro. Obviamente hay películas, hay series, hay novelas, hay cuentos en donde hay personajes que adquieren valor en las dos dimensiones, ¿ya? O sea, que son hermosos por fuera y por dentro, digamos. Pero esta división también se repite en nuestra actualidad. Hay personajes que son muy atractivos a nivel físico, pero a nivel de alma son malas personas, por ejemplo, y viceversa, ¿ya? Para hablar de esta división que hacían los griegos. A partir de esto, las historias o relatos de amor han ido cambiando. Por ejemplo, las historias de amor eterno, que son hijas del amor idealizado, porque plantean de que ni siquiera la muerte puede vencer al amor. Son estas historias en donde los amantes vuelven a vincularse después de la muerte física de uno o de los dos integrantes de la pareja. ¿Ya? El que se muere, por ejemplo, regresa a través de señales, ya a través de, incluso hasta de fantasmas, digamos, y se le vuelve a aparecer al que queda vivo, dando a entender que sigue allí y le sigue queriendo. Entonces es como una esperanza de que ojalá la muerte física no destruya ese amor. Y está también el amor que asume que no, que uno se muere, que el amor se acaba, digamos, que tiene fecha de vencimiento y está bien. Y eso se le llamó el amor pasajero transitorio. Son las historias de amor de los marineros. ¿Ya? Esta lógica de si, por ejemplo, una mujer se enamoraba de un marinero, tenía que asumir que ese amor iba a durar poco porque el marinero se iba a tener que ir. Iba a dejar el puerto, iba a emprender viaje y quizás nunca más volvía. Entonces, por ejemplo, Neruda tiene un famoso poema de amor donde le habla justamente al amor pasajero, como el amor de los marineros, que tienen un amor en cada puerto, porque no era para proyectarse a largo plazo. También, por ejemplo, están estas historias de amor imposible, que básicamente es porque los amantes se quieren mucho, pero la sociedad no quiere verlos juntos.
Entonces tienen cierto carácter de historias de amor épicas, porque la pareja unida lucha contra la sociedad que los quiere separar. ¿Por qué? Porque son, como es la historia original de Romeo y Julieta, de familias que están en guerra. Entonces no pueden estar juntos ellos porque las familias se odian, porque son de clases sociales diferentes, de religiones que están en guerra, de nacionalidades, de países que están enfrentados, ¿ya? O sea, cualquier aspecto social de su identidad que, digamos, les impida estar juntos porque es como casi una herejía. ¿Ya? Y generalmente en estas historias de amor imposible, la sociedad gana, es más fuerte. Esta también esta lógica del amor liberador, que son historias de amor en donde uno de los amantes está viviendo, entre comillas, una mala vida. Y de esa mala vida lo rescata uno de los amantes. ¿Ah? Entonces, es la historia de Don Juan que amaba, o sea, digamos que enamoraba a muchas mujeres, era un mujeriego, las usaba, ¿ya? Para sus intereses egoístas, hasta que aparece una que lo cambia, lo lleva a una vida correcta, entre comillas, digamos, porque lo enamora, ¿ya? Lo vuelve un hombre fiel, responsable, lo saca de la mala vida en la cual estaba. Y está el tipo de amor más utilizado en literatura, en ficción y hasta en la música, que es el llamado amor no correspondido o desamor. O sea, la mayoría de las historias de amor, incluso de las más populares, tienen que ver con esta categoría. ¿Por qué? Porque tiene asociado el amor al dolor. Aquí lo que vemos son historias en donde la pareja, o sea, son básicamente tres casos. Se los voy a simplificar de un modo muy básico, pero es para que se entienda. Primer caso, hay uno que se enamora y el otro no. ¿Ya? Entonces, el otro quiere como amigo nada más al otro. Entonces, obviamente no hay conexión, no es recíproco y eso genera dolor en el que se enamora. Segundo caso, estaban juntos, pero a uno de ellos se le acabó el amor. ¿Ya? Se le pasó, ya no quiere, ya no lo quiere. Entonces queda uno solo amando y ese que sigue amando sufre. Y el tercer caso es que no solamente a uno se le acaba el amor, sino que empieza a amar a otro o a otra. ¿Ya? O sea, le es infiel o se va con otra persona. En todos los casos se asocia el amor romántico al dolor. Y es por eso es que es tan popular en nuestra cultura. ¿Ya? Nos gustan estas historias en donde hay sufrimiento debido a que el amor falla, ¿ya? Porque el amor fracasa. Y ese fracaso vuelve la historia muy triste y esa tristeza nos gusta. Entonces, la mayoría, si usted ve las letras de canciones de amor, entre comillas, la mayoría son historias, canciones de amor con dolor, porque obedecen a esta categoría. Estos son tópicos entonces, o sea, historias de amor no correspondidos se han escrito, especialmente desde el Renacimiento hasta el día de hoy, ¿ya? Y que se ha vuelto el tipo de amor más popular, pero historias de amor idealizados se siguen inventando, digamos, y eso es antiquísimo, digamos, viene de los griegos hasta la actualidad. En el caso de los viajes también, porque viajar no es solamente moverse de un lado al otro, ¿ya? Adquiere otro sentido. Por ejemplo, el viaje físico geográfico que sigue siendo interesante para hablar de historias, por ejemplo, en donde el personaje, el protagonista, viaja a un lugar que es llamativo, a un lugar exótico, y nos cuenta ese viaje. Es como un viaje de aventura, ¿ya? De exploración, pero no tiene ningún sentido más que eso. El resto de los viajes tiene otro sentido. Por ejemplo, el viaje a los infiernos. El viaje a los infiernos es un tópico en donde el protagonista viaja a un lugar donde está reunido el máximo sufrimiento físico y mental. Infierno, ¿ya? No es solamente la concepción cristiana del infierno, o sea, esta idea de un reino donde está Satanás torturando almas en pena, que es el original, digamos. De ahí viene justamente este tópico de la Divina Comedia, escrita por Dante, en donde el protagonista viajaba por el infierno, por los 7 anillos del infierno, donde estaban simbolizados los 7 pecados capitales, y mostraban las torturas a las cuales eran sometidas los pobres seres que habían pecado. Y la idea era, con esa historia,
asustar en el fondo a los mortales para que no pecaran, ya que en el infierno lo iban a pasar muy mal. Pero hoy en día este tópico del viaje a los infiernos sigue existiendo, por ejemplo, y vemos historias en donde se habla de la guerra. La guerra es un pequeño infierno dentro del mundo real. En la guerra está el máximo dolor físico y el máximo sufrimiento mental. Entonces nadie quiere estar allí, y cuando se habla de la guerra se muestra también como algo brutal para que no se nos ocurra, digamos, creer que la guerra es una solución a algún conflicto. También, por ejemplo, las cárceles se muestran como lugares infernales, ¿ya? Para asustar a la gente, para decirle, mira, no se te ocurra delinquir, porque mira lo mal que lo pasan los que están ahí. Y también, por ejemplo, el tema de la droga, de las adicciones, se muestran como situaciones que son infernales, ¿ya? Porque hay mucho sufrimiento físico, mucho sufrimiento mental, y en estas hay muchas historias en donde hay personajes que nos hablan de esa época de adicción como un infierno, del cual salieron para contarnos cómo lo pasaban. El viaje mítico es otro tópico que nace con los griegos, y su idea de que habían seres que eran elegidos por los dioses para cumplir un destino que era convertirse en un ejemplo para el resto de la comunidad. Entonces Ulises, el protagonista de la Odisea, Ulises emprende un viaje mítico, por ejemplo, porque los dioses lo eligen, lo ponen a prueba, lo alejan en 14 años que dura el viaje de su mujer, lo someten a torturas físicas y mentales, asesinan a sus amigos, todo esto amparado por los dioses, de hecho, para probar el valor de este tipo. Y el tipo nunca reniega del destino que los dioses le han asignado, ¿ya? Se resiste a mirar en las cosas con egoísmo desde su punto de vista personal, sino que obedece a los dioses. Y el premio es que se convierte finalmente en un ejemplo para el resto de la comunidad. El héroe se construye a través de un viaje mítico. Para convertirse en héroe, el líder, por ejemplo, de los pueblos, el personaje, el protagonista, tiene que pasar por pruebas. Y generalmente implican viajar, moverse para que eh, logre este rango. Está también el viaje interior o viaje psicológico. Acá, si bien puede haber un viaje, no es obligatorio, ¿ya? O sea, el personaje puede viajar, pero lo que importa no es lo que pasa en el viaje mismo, sino los cambios que se van viviendo dentro del protagonista. El protagonista viaja, se enfrenta a veces a situaciones difíciles, conoce a gente y conversa con gente también, que van provocando en él un cambio, porque el protagonista siente que necesita cambiar, siente que su identidad no es la que le corresponde, que está viviendo una vida que no es auténtica, que quiere encontrarse a sí mismo. Ese es el concepto que más se utiliza, encontrar su verdadero yo, su verdadera identidad. Entonces el viaje le sirve justamente para encontrarse a sí mismo, encontrar su verdadera identidad. El ejemplo de esto es una novela que a veces hace leer en la media, que es Siddhartha de Germán Hesse, en donde el tipo, el protagonista, comienza siendo un príncipe en la India, con todos los privilegios que eso implica, pero él sentía que no era su destino, que él era otra cosa. Y emprende un viaje por la India justamente en donde se enfrenta a situaciones especiales, donde conoce a cierta gente y ciertos personajes que van desencadenando dentro de él una serie de cambios. Y esos cambios lo llevan finalmente a encontrarse a sí mismo, a encontrar su verdadero yo, que era ser el iluminado. Ahora, hay otros tópicos que si ustedes buscan, por ejemplo, googlean tópicos literarios, les van a aparecer de inmediato, que tienen nombres raros porque la mayoría están en griego o están en latín. ¿Por qué? Porque son antiguos, vienen de la época clásica, de Grecia y de Roma. Tal vez los más populares y que se siguen usando, por ejemplo, son los que vamos a ver a continuación. Hay muchos más, pero quiero mostrarles algunos ejemplos de ellos. Veamos acá algunos. Por ejemplo, el Beatus Gile. El Beatus Gile es esta idea de que un personaje se cansa del mundo, se aburre del mundo, porque encuentra que el mundo está muy contaminado, está muy agresivo, em,
que la gente es hipócrita, que no es auténtica, que no es buena, que es mala, que hay mucha maldad en el mundo. Entonces, para salvar su propia alma, se alejan del mundo. Se van a vivir a un lugar remoto, alejado del resto, casi como ermitaños, solos, pero logran, gracias a eso, salvar su alma. Entonces, este Beatur Gile, que significa bendito aquel, viene de un poema de Horacio, un poema muy antiguo, del año 10 de nuestra era, en donde hablaba justamente de que alguien podía salvar su alma si se alejaba y se iba a vivir, por ejemplo, al campo, y se escapaba de las ciudades. Entonces, obviamente hay historias muy antiguas, ¿ya?, en donde se habla de esta idea de que la pureza del alma se puede, eh, digamos, asegurar si que tú te vas del mundo. Te escapas de las ciudades, por ejemplo, te alejas de allí, si te vas a vivir en contacto con la naturaleza, por ejemplo, para no ensuciar y no corromperte. Ese tópico encarna en personajes, como les digo, desde los griegos hasta la actualidad. Se siguen escribiendo historias en donde el personaje salva su alma, por ejemplo, alejándose del mundo contaminado. Otro que es muy popular es el Carpe Diem. ¿Ya? Esta idea de que Carpe Diem significa estruja el día. El verbo tiene que ver con una acción mecánica de estrujar, ¿ya?, que era para sacar esencias. ¿Ya? O sea, sacar la esencia del día, lo mejor del día. Pero en la traducción es básicamente esto de vivir el presente, ¿ya? Vivir con intensidad el ahora, ¿ya? De vivir en la vida, digamos, la única vida segura que es el ahora, porque el pasado es ilusorio y el futuro es ilusorio, vivirla intensamente ahora. Entonces el Carpe Diem era justamente ese llamado a vivir con intensidad el ahora. Pero este Carpe Diem, lo voy a mostrar acá para que lo entendamos mejor, tiene sentido únicamente si es que lo vinculamos a dos que son, digamos, tópicos hermanos. El Carpe Diem, vamos a marcarlo aquí, está vinculado al Memento Mori y está vinculado al Tempus Fugit. Así se entiende, es una trilogía. A ver, el Memento Mori es una meditación en torno a la propia muerte. Es la idea de que hay que aprender también en la vida de que te vas a morir. Tenerlo presente. No para sufrir por eso, no para angustiarte por ello, sino para usar a la muerte como un abono de la vida. O sea, usar la propia muerte como un estímulo para ordenar las prioridades de nuestra vida. O sea, sabiendo que nos vamos a morir, hay algunas cosas que importan y otras que no. Entonces la muerte reorganizaba la vida, le daba sentido a lo más importante, a lo esencial, y lograba eliminar lo superficial. Y además está el tempus fugit, esta idea de que el tiempo de la vida es algo que se pasa rápidamente. O sea, no solamente somos mortales, nos vamos a morir y no sabemos cuándo, sino que además el tiempo que tenemos para vivir es corto. Entonces, ¿qué es la única forma correcta de entender la vida? Carpe diem, viviéndola intensamente. ¿Por qué les digo que esto es una trilogía? Porque funciona de esa manera el personaje. ¿Ya? Por ejemplo, hay una serie que fue muy popular hace algunos años, una serie que se llamó La Casa de Papel. Y dentro de los videos promocionales de La Casa de Papel, de la primera a la segunda temporada, por ejemplo, publicaron en YouTube la cadena de Netflix un video de uno de los personajes que era uno de los más queridos por la gente, que era Berlín, que era un personaje con algunas costumbres bien como despreciables, digamos, pero la gente lo amó y no sabían por qué. Ahora, si uno entiende esta lógica en los tópicos, es porque el tipo encarnaba la trilogía. Y en ese video, que ustedes lo pueden buscar, está en YouTube, el tipo sale diciendo, le hace una pregunta al espectador. Le dice, ¿qué pasaría, ya? ¿Qué harías si es que te dicen que te quedan 24 horas de vida? Y dice, deprimirte, llorar por los rincones. Y él dice, no, la respuesta correcta es vivir. ¿Ya?
celebrar la vida. Entonces, ahí como abrir descorchar una botella de champán, ¿ya? Y disfrutar. Y ahí el tipo está vinculando los tres ejes. ¿Por qué? Dice, te vas a morir en 24 horas, memento mori. ¿Ya? 24 horas de vida, poquito, un tiempo fugaz, tiempo fugit. ¿Qué hay que hacer entonces? Abrir un champán, celebrar, irte a la playa y disfrutar ese último día bien, carpe diem. Entonces estaban los tres elementos que son clásicos, porque obviamente los guionistas, particularmente el guionista de La Casa de Papel, es un tipo que ama los clásicos, ama la literatura griega, y entonces era obvio que iba a usar estos tópicos para darles vida a varios de sus personajes. ¿Ya? De hecho, la serie triunfó porque de hecho los personajes encarnan tópicos muy antiguos. ¿Ya? O sea, no es que haya sido particularmente creativo, sino que lo hizo muy bien, haciéndolos encarnar a ellos estos distintos tópicos literarios que hemos estado viendo acá. ¿Ya? Ahora, otros que se conocen dentro de los tópicos son, por ejemplo, a ver aquí, el hombre es el lobo del hombre. Este es muy antiguo también, esta idea del Homo homini lupus, y es que básicamente el mayor peligro para un ser humano es otro ser humano, el otro. Entender a los otros como un riesgo. ¿Ya? O sea, no hay que temerle a los fantasmas, ni a los muertos, ni a las inclemencias del tiempo, ni al destino, porque si hay algo que realmente te puede dañar, son los demás. ¿Ya? Hay un texto literario que dice, los otros son el infierno. Entonces esta idea de que no debes confiar en nadie, ¿ya? Ni en nadie, ni en tu familia, ni en tus amigos, porque todos en algún momento se van a convertir en lobos. Todos te van a dañar, todos te van a querer hacer daño. ¿Ya? Esta idea, que son un poco terrible y medio paranoica, impregna, por ejemplo, la identidad de muchos personajes, generalmente villanos. ¿Ya? Villanos que viven esta filosofía de mundo, que como dice una canción bien antigua, lucha contra el mundo, amigo, porque el mundo lucha contra ti. Es como que la idea que tú estás en guerra contra el resto del mundo. No se puede confiar en nadie. Bueno, eso es muy antiguo, viene de la época clásica. Otros conocidos son, por ejemplo, algunos que tienen que ver con la vida. Si ustedes, por ejemplo, se fijan, es muy común que nosotros digamos que cuando a alguien le pasa algo malo, tiene que pararse y seguir adelante, como si el futuro estuviese adelante, como si camináramos hacia el futuro y vamos dejando el pasado atrás. Esa idea de que la vida es como un trayecto a pie, como un camino que vamos siguiendo, es antiquísima. Y viene esta idea de que el hombre es un caminante, el Homo viator. Entonces, en casi todas las culturas aparece esta idea de que el tiempo es un camino que vamos transitando y vamos dejando huellas atrás en lo que hemos pisado, en el tiempo que hemos pisado. ¿Ya? Por ejemplo, la única innovación en esto es tal vez lo que hacían los que la cultura em, de los pueblos originarios, especialmente de los pueblos incas, que ellos entendían la misma lógica, pero hacia atrás. O sea, ellos decían que el ser humano viajaba en el tiempo, pero caminando hacia atrás de espalda. Entonces, lo que vas viendo al frente es el pasado, porque el pasado tú lo puedes recordar, lo ves aún en tu cabeza, pero el futuro es lo que está atrás. Vas hacia allá sin poder ver lo que te viene. Entonces, es la misma idea de caminar. Otro tópico, por ejemplo, es la vida como una guerra. O sea, esto entender de que, por ejemplo, no tienes que ser un guerrero en la vida, como que la gente que se sobrepone a cosas difíciles es como un guerrero, que hay que pelear contra las adversidades de la vida. Este sentido como militar de la vida es muy antiguo, viene básicamente de los romanos, ¿ya? Y se traduce como la vida sobre la tierra, la vida del hombre sobre la tierra es guerra, es militia, es lucha. Otros tienen que ver con la muerte, ¿ya? Esta idea de que no hay nada más democrático que morir, porque el rico, el pobre, todos mueren. ¿Ya? O sea, nada te salva del destino final de cualquier ser humano, que es la muerte. ¿Ya? Esto después lo toman los cristianos y lo reinterpretan en el sentido de que para Dios somos todos iguales, ¿ya? Lo que importa
ya que todos vamos a morir, es que lo que hagas en la vida sea diferente para que te ganes el cielo. Y otros tienen que ver con la vida, por ejemplo, esta idea de que la vida es un teatro, el vita teatrum, que es una idea de que la vida del ser humano está guionada. O sea, hay alguien que escribió un guión para la vida, el guionista de la vida. ¿Ah? Y que no sabemos quién es. Un dios, un demonio, ¿ah? Una inteligencia superior, el destino. Porque en el fondo cada uno vino a cumplir con un papel y hay que cumplirlo bien, como si estuviésemos actuando. Y está finalmente el vitasomnium, que es la vida es como un sueño. Es esta idea muy antigua de qué tan real es la vigilia. No estamos dormidos, estamos despiertos, pero estamos despiertos. Esta realidad es real. No podrá ser que podamos despertar como si esto fuese un sueño y podamos despertar, por ejemplo, cuando nos llegue la muerte. Entonces, esta idea de que hay como dimensiones a las que uno puede acceder para despertar realmente es una duda, no inquietud que han tenido los seres humanos desde los orígenes de nuestra civilización. Esta idea de la Matrix, por ejemplo, que puedes tomarte una pastilla, según la pastilla que te tomes, despiertas o vives dentro de la simulación o esta ensoñación, o la idea más actual es de que el mundo es un holograma, que somos, que fue diseñado por una inteligencia alienígena y que no, ninguno de nosotros existe. Bueno, todo eso viene de este tópico. Entonces, los que hemos visto acá son tópicos muy recurrentes ya en nuestra cultura. Y si ustedes prestan atención, se fijan un poquito, por ejemplo, incluso en las películas o series de televisión que les gustan, para ver que varios personajes encarnan alguno de ellos o más de uno, como el personaje de La Casa de Papel que les comenté. ¿Ya? ¿Y por qué? No es porque los guionistas o los autores sean poco originales, lo que pasa es que son parte de nuestra identidad. Y es por eso que el TEMRE coloca además, dentro del temario, los personajes tipo. ¿Qué son los personajes tipo? Porque el temario nombra algunos. Nombra el avaro, la madrastra, el seductor, el pícaro. ¿Ya? No dice mucho eso. Pero vamos a revisar a qué se refiere el TEMRE puntualmente con personajes tipo que en las obras de Occidente son los más recurrentes. Vamos a ver acá. Por ejemplo, miren acá. El personaje tipo representa un modo de ser que ha quedado fijo en nuestra cultura, que es parte de nuestra identidad cultural. Algunos son temporales, duran, por ejemplo, una época de nuestra historia. Algunos, por ejemplo, duraron solamente la Edad Media, de ahí se acabaron. Pero otros están desde los orígenes de nuestra civilización, por ejemplo, el héroe. Unos son permanentes. Comencemos a verlo. Partamos por el héroe. El héroe o la heroína es un personaje que no se define, por ejemplo, por la fuerza física ni por el valor, por la valentía. Se define básicamente porque está movilizado por un sentido del deber. O sea, el héroe siente que tiene un deber en este mundo. Viene a cumplir con una misión que le encargó el destino o Dios, ¿ya? Y está tan convencido de ello que entrega su vida a ese sentido del deber. O sea, es capaz de sacrificarse a sí mismo, a su propia vida, para cumplir con ese deber. Y ese deber está vinculado a ayudar a los demás, ¿ya? Ayudar a un otro. O sea, no tiene que ver con sus intereses individuales. El héroe no es jamás egoísta, no puede serlo. Es un ser virtuoso justamente porque su convicción sobre este destino es intransable. El héroe está dispuesto a morir por este sentido del deber. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, si le preguntas a mucha gente en la sociedad actual, ¿a quiénes consideramos héroes? Mucha gente dice, por ejemplo, a los bomberos. Y está bien, porque el bombero, digamos, no se caracteriza por ser valiente, porque el héroe puede tener miedo, ¿ya? Pero nunca renunciar. Miedo puede tener. El punto es que está luchando, por ejemplo, contra el fuego el bombero para salvar la vida o los bienes de otro, de alguien que no conoce. Y puede morir.
Y si muere, el héroe, en el cumplimiento de su vocación, se convierte en mártir. O sea, se le admira post-mortem incluso. ¿Y qué se admira? No la valentía, no la fuerza, no la inteligencia, sino que el haber sido coherente con este sentido del deber que lo guiaba. O sea, no lo transó, se la jugó hasta el último por aquello en lo que creía. Eso define al héroe o la heroína. El contraste está dado por el villano. El villano o la villana tiene que ver con personajes que están movilizados por los valores opuestos al héroe. O sea, hay que prestar atención a los valores que guían al héroe de la historia para ver cómo eligen ellos al villano de la historia. El villano, si el héroe es generoso, ¿ya? El villano es egoísta, ¿ya? Es tacaño. Si el héroe es un ser solemne, por ejemplo, que los héroes generalmente son como así solemnes, serios, como que su vocación del deber, que los lleva incluso a morir por él, los vuelve un poquito, no amargados, pero sí serios, solemnes. Y el villano no, po. El villano se ríe. ¿Ya? El villano, fíjense que, ¿por qué definen a los villanos siempre como seres sonrientes? La mayoría sonríe. Y esa sonrisa es diabólica. El héroe no sonríe. El héroe está serio. Entonces, definen al villano de acuerdo a los rasgos morales, ¿ya? Espirituales y también físicos del héroe. Fíjense que generalmente los héroes los dibujan de forma un poco grotesca, tienen rasgos grotescos, tienen hábitos, conductas que son eh, perturbantes a veces, ¿eh? Para que mostrar que son la antítesis de lo que representa el héroe de la historia. Ahora, el héroe es un ser perfecto, virtuoso hasta el último momento, hasta el final de su vida. Eso no es muy creíble a partir del siglo XIX en adelante, porque se ve que el ser humano no es un ser perfecto. Entonces ahí es donde nace el antihéroe. El antihéroe es un personaje tipo muy popular hoy en día. ¿Por qué? Porque es alguien que lleva a cabo una vida con gestos heroicos, con acciones heroicas, pero no es un ser puro. Está lleno de defectos, de vicios, a veces muy repudiables. Pero ¿por qué nos gustan tanto los antihéroes? Porque son personajes mucho más humanos, ¿ya? Son más creíbles. Y recuerden que para la literatura es importante que la historia sea creíble, por más que sea ficticia, que sea verosímil, ¿ya? Que tú le creas al personaje. Entonces, si tú ves, por ejemplo, a un Walter White, que el que aparece acá en la figura del centro, Walter White es un fabricante de droga, ¿ya? Lo cual lo colocaría en el bando de los villanos, según la sociedad y los valores de nuestra época. Sin embargo, es el héroe de la historia de Breaking Bad porque él fabrica droga, pero no para él, sino que la fabrica para su familia, ¿ya? Para dejarles algo porque el tipo tiene cáncer y se va a morir. Entonces, antes de morir, quiere dejarle asegurada la vida a su pareja y a sus hijos y recurre a lo que él sabía, porque era profe de química, que era, bueno, usar la química, por ejemplo, para fabricar droga. Entonces, estos héroes, ¿por qué nos gustan? Porque tienen las mismas contradicciones que tenemos nosotros. O sea, ninguno de nosotros es perfecto, tenemos varios defectos, pero hay ciertas personas por las cuales daríamos la vida, por ejemplo. Estaremos dispuestos a hacer cosas heroicas. Bueno, lo mismo hacen los antihéroes. ¿Ya? El antihéroe no se siente un ser elegido, no siente que tiene como un destino de ser héroe, no, es una persona común y corriente, capaz de actuar heroicamente. El temario de la prueba nombra como ejemplo al seductor, pero acá vamos a quitarnos la idea del seductor solamente como el varón. Lo que pasa es que el seductor varón es el clásico Don Juan, ¿ya? Que es esta obra literaria que les comenté. O sea, un varón que usaba su atractivo físico, su encanto y su personalidad para seducir mujeres y usarlas, digamos, para sus fines egoístas. ¿Ya? No les interesaban realmente las mujeres que conocía. Pero existe una versión femenina, que es la femme fatale, ¿ya? Que es la mujer también muy hermosa, ¿ya? Con una personalidad y una inteligencia
también muy interesantes, que logran seducir, por ejemplo, a varones y usarlos para sus propios fines. Hay muchas historias, por ejemplo, de espías que son mujeres, que seducen a hombres de poder y que son irresistibles, digamos, por su atractivo, y se aprovechan de eso para sacarles información, por ejemplo. Y a cambio, obviamente, de una paga, si no lo hacen por vocación heroica, lo hacen porque les van a pagar por ello. Entonces, hay un seductor, pero también hay una seductora en las obras de ficción. Otro que, que también es un personaje tipo es la princesa. ¿Ya? La princesa es un personaje tipo de básicamente de la época medieval, que después entró en decadencia, o sea, ya no se usaba. Hoy en día prácticamente no se usa. Y que tiene que ver con esta idea de que la mujer, digamos, considerada noble, era una mujer en problemas, la dama en problemas, que siempre necesitaba de un varón que la fuese a rescatar. La mujer tenía que ser, la princesa, digamos, tenía que ser el símbolo de la buena mujer. Una mujer muy femenina, pero también muy débil, muy frágil, ¿ya? Siempre requiriendo de la protección de un varón, primero de su padre y después del marido, del príncipe que la viene a rescatar. ¿Ya? Entonces, esta idea medieval de de la mujer hermosa, buena, como la princesa, tenía una contraparte que era la mujer caballero, que era para representar en la Edad Media a las mujeres que eran, tenían una personalidad no débil, todo lo contrario, fuerte, ¿ya? Física, mental, moralmente, y que les gustaba, por ejemplo, involucrarse en las batallas y se hacían pasar por varones para ir, por ejemplo, en las cruzadas. Esa mujer guerrera era una mujer fea, era una mujer grotesca, indeseable. ¿Ya? Se le ridiculizaban las historias porque siempre le terminaban pillando que era mujer y no varón y las castigaban. Pero esto, como ustedes ven, a lo largo de la historia ha ido cambiando. ¿Ya? Desde las películas infantiles como Shrek hasta las series ya más para adultos como Game of Thrones, la mujer caballero ya aparece como algo elogiable. Mulan, por ejemplo, películas así. O sea, la mujer guerrera es una mujer igualmente femenina, atractiva y no un casi hombre. Y al contrario, las princesas, esta idea de la princesa como mujer débil se empieza a cuestionar, ¿ya? Porque se empieza a mostrar como no el ideal femenino necesariamente. También el temario habla del avaro. Bueno, lo que pasa es que hay tres personajes tipos vinculados por lo mismo, por la relación con lo material. Fíjense que esto está muy estereotipado. El avaro es un personaje muy aferrado a sus posesiones, ¿ya? A niveles casi ridículos. Son personajes un poco grotescos, ¿ya? Que causan risa, ¿ya? Porque es una relación patológica, enfermiza con el dinero, por ejemplo. O sea, tienen obviamente bienes materiales, muchos generalmente, pero no los disfrutan porque viven con el temor permanente de que se los quieren quitar. Viven con la sensación de que todos les quieren robar. Es muy homo homini lupus, esta idea de que el hombre es el lobo del hombre. Entonces todos les quieren robar. Vive en un estado como de paranoia, que es cómica en algún momento también. Mientras que aparece el estereotipo, por ejemplo, de los generosos. ¿Quiénes son los generosos? Los más pobres. Esta idea de que el más pobre, por más que tenga poco, es capaz de dar, de entregar sin cálculo, sin pedir nada a cambio. Los pobres son generosos, los ricos son avaros. Fíjense que eso es muy, muy común, que es cultural y que aparece en las obras de ficción. Pero está el caritativo. El caritativo es una versión intermedia, que es el personaje que dona parte de su riqueza, pero buscando el aplauso de los demás. Es el que dona, digamos, preocupándose de que todos sepan de que donó. ¿Ah? O sea, esta idea de usar la donación como un cálculo, para ganar algo, a cambio de haber dado un objeto material, haber dado dinero. Otro personaje tipo, a ver aquí, es el loco, ¿ya? La loca. A ver, la locura es un tipo de,
de personaje que en Occidente nos ha llamado mucho la atención. ¿Ya? ¿Por qué las locuras, los locos, aparecen en versiones tan distintas, por ejemplo? A veces el loco es alguien que nos da risa, ¿ya? Porque es absurdo y sus absurdos, su conducta absurda, las cosas absurdas que dice, nos causan risa, porque el humor justamente juega con el absurdo, pero también el loco peligroso, ¿ya? Aquel que nos da miedo, porque como es loco, no se puede predecir su conducta, porque no es normal, y esa falta de normalidad nos da temor. Bueno, esto es porque parte de, de los temas literarios y temas de nuestra cultura es justamente la locura. Los que no son normales o no se ajustan, digamos, al modo de funcionamiento neurotípico, digamos, la forma como funciona la mayoría. Como que los que se apartan de esa normalidad, de esa conducta promedio, o se ridiculizan, ¿ya? Se los usa como payasitos para que nos causen risa, o se les demoniza, se les coloca como seres peligrosos que hay que encerrar, que hay que medicar, que hay que controlar. Que es la clásica antítesis entre, por ejemplo, el loco de Alicia en el País de la Maravilla a el Joker. Entonces, fíjense cómo estos temas de la locura es una de nuestras obsesiones, ¿eh? A nivel de ficción, porque es una obsesión también en la vida real. Otro personaje tipo, por ejemplo, tiene que ver con la edad, ¿ya? Este personaje tipo, por ejemplo, está en decadencia, ya no se usa mucho, que es asociar la vejez a la sabiduría. Entonces, son historias en donde cuando alguien necesita consejo, recurre al más viejo de la tribu o al más viejo de la familia. El sabio es viejo. ¿Por qué? Porque tiene una sabiduría ganada por la vida misma. No tiene que ver con ser erudito, no es que sean expertos en algo. Es gente que tiene conocimiento sobre la vida misma, sobre las cosas fundamentales de la vida. Tienen una sabiduría existencial que lleva a que todos los reverencien y les pidan consejo para orientar su propia vida, especialmente los más jóvenes. Esto está en retirada. Fíjense que estamos viendo una época que es muy fóbica frente al tema de la vejez. Causa pánico. Todos quieren escapar de esa vejez. Entonces, a los viejos se les califica más bien como, incluso como lo contrario a la sabiduría. Como que no hay que tomarlos en cuenta, que son tonteras las cosas que dicen los viejos. Ya no se les tiene ese respeto que es clásico de nuestra cultura de ponerlos en un pedestal de sabiduría. Pero en muchas obras literarias de ficción aún se mantiene esto. Una versión de la locura es el científico loco, que es un personaje tipo del siglo XX, ¿ya? Un personaje que nace en realidad en el siglo XIX con Frankenstein, ¿ya? Esta obra de la inglesa Mary Shelley, que muestra a un científico que usa la ciencia, las virtudes de la ciencia, para crear cosas un poco extrañas, ¿ya? O sea, son personajes que no se comportan como locos, porque son muy racionales, son muy inteligentes, son brillantes, son genios. El punto es que están tan obsesionados con lo que quieren llegar a descubrir o inventar que descolocan toda su vida, ¿ya? Tienen unas vidas raras, un comportamiento raro, como que descuidan cosas que los demás no descuidamos, como la apariencia, una vida familiar, otros intereses, ¿no? Que tienen como, son obsesivos con ese interés, que es el deseo de saber, el deseo de descubrir. Entonces muchas veces los científicos locos son como graciosos, ¿ya? Porque son raros, tienen conductas extrañas, pero al mismo tiempo son genios. Otro es el que nombran ahí en el temario de la prueba, que es la madrastra. Pero la madrastra está asociada a otros dos personajes tipos, que son la Celestina y la bruja. ¿Y qué tienen en común? Que se asocia, esto es un patrón de pensamiento súper machista, digamos. O sea, asocian a que la mujer, a medida que va envejeciendo, se va volviendo mala, se echa a perder. ¿Ya? Entonces, fíjense que las madrastras son generalmente mujeres ya de edad que son malas, que maltratan a los hijastros, que tienen envidia de la madre biológica de los niños, que castigan. ¿Ya? Lo mismo con la Celestina, que esta imagen de la mujer que armaba los matrimonios en la Edad Media.
malas, perversas, les gustaba el chisme, ¿ya? Les gustaba generar caos en la vida de los demás para tener algo interesante en su propia vida. Y la bruja, pues las brujas se les muestran como personajes poderosas, digamos, pero asociadas a lo satánico. Distinto a los brujos, que muchas veces a los brujos se les muestra como seres poderosos, pero que pueden hacer el bien. O los padrastros que no aparecen necesariamente como los malos, y muchas veces como los buenos, porque se hacen cargo del hijo de otro. Entonces acá hay un patrón de pensamiento que es muy machista, que es propio de nuestra cultura, y que asigna estos roles a las mujeres de más edad. Y junto con la princesa, obviamente estaba el príncipe azul, que es esta idea del varón que era, digamos, atractivo físicamente y también internamente, y que era como el premio que le daba la vida a las mujeres buenas. O sea, como que es como el partido, el mejor partido dentro de la oferta de varones disponibles. ¿Ah? Entonces, eran ideales de masculinidad y feminidad que se instalaron desde la Edad Media y algunos siguen vigentes en algunos casos, pero están en retroceso. Porque también al príncipe azul se le asignaba una mujer que era angelical, una mujer buena, fiel, leal, ¿ya? Que sentía que su vocación era justamente darle hijos a este príncipe azul y cuidarlo, a los hijos y a él. Entonces, esta lógica del príncipe azul y de la mujer angelical están en retroceso y hay pocas obras de ficción que mantengan esta misma dicotomía. ¿Ya? Han ido cambiando, cambian con los tiempos los personajes tipo. Entonces, vimos acá, ya estamos en la hora, los personajes tipo, los tópicos literarios más habituales, cómo funcionan, ¿ya? Y cómo aparecen en nuestra cultura. Fíjense bien, como les digo, en las series de televisión o las películas o las novelas que alguna vez les gustaron, se van a dar cuenta que muchos de estos tópicos, que estos personajes tipo aparecen, encarnan en algunos de los personajes de la historia. ¿Por qué? Porque son parte de nuestra cultura. ¿Ya? Y es por eso que el Temple los incluye ahí en el temario. ¿Se entendieron en general estos temas que vimos hoy, que son muchos, pero que, bueno, no tenemos mucho tiempo, así que tenemos que verlo rápido? ¿Quedan más o menos claros? ¿Se entendieron entonces? Ya. Ahora, mañana vamos a seguir con esto, ¿ya? Con texto narrativo, y nos vamos a meter con dos temas que también aparecen en el temario y son muy importantes. El conflicto, el concepto de conflicto que aparece mencionado 3 veces, Mario, y los símbolos en literatura. ¿A qué se refiere el Dembray y por qué ha sido una de las preguntas más repetidas en los últimos años frente a un texto literario? ¿Qué simboliza algo dentro de la historia? ¿Ya? Así que vamos a hablar de esas dos cositas. Ojalá alcancemos a verlos todo mañana. Bien, muchas gracias por conectarse. Mañana a la misma hora nos volvemos a ver. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao.